nada, darle las gracias por estar aquí, porque yo hace 20 años que inicié con esto y no son mentiras lo que les voy a decir, que esto a mí me ha fascinado toda la vida. Yo he sido un convencido de que los suelos hay que conservarlos, hay que cuidarlos. Ahorita habló él, no sé si se acuerden que dijo que Sinaloa en 70 años ha perdido 70 y ¿cuántos centímetros? 75. 75 centímetros, ¿saben lo que son 75 centímetros? Casi un metro, 3/4 de metro. ¿Saben ustedes, con la literatura que yo he leído y lo que he averiguado, saben ustedes cuánto se tarda en recuperar 4 centímetros? Yo creo que es todo esto, 4 centímetros de suelo. ¿Cuánto creen que se tarda en recuperarte? A ver, alguien que quiera opinar. Quiero 4 que digan cuántos. 20 años. 100 años. Otro. 500. 500. 400 años se tardan en reconstruir 4 centímetros. 100 años por cada centímetro. Entonces imagínense nomás, y hay perdido 75 centímetros. Entonces, ustedes como productores, como agricultores, pues o todo el mundo queremos que nos quede dinero en la bolsa, pero si no cuidamos el recurso de donde estamos viviendo, ahí luego ni para comer vamos a tener. Les voy a poner un ejemplo muy clarito que ahorita lo estamos viviendo y aquí está el compa Ramón, que no me va a dejar mentir y que lo ha vivido en carne propia. ¿Cuál creen ustedes que sea el problema de los pescadores ahorita? No cuidan el mar. No cuidan. No cuidaron el mar. No lo cuidaron. Entonces, eso mismo que le pasó, que le está pasando a los pescadores, también nos va a pasar a nosotros. A la agricultura, vamos que volamos para allá. Entonces tenemos que abrir los ojos y ver y razonar y decir qué le vamos a dejar a la plebada chiquita. Este que traigo aquí es mi nieto y quiero que oiga bien y por eso lo traigo para que se ponga las pilas y vea qué estamos haciendo. Entonces, después las generaciones de la plebada chiquita que viene van a decir que fuimos unos pendejos, que fuimos unos irresponsables, que les dejamos puro cochinero. Entonces, eso quieren que le dejemos a las generaciones que vienen. Entonces, yo he andado en muchas partes, he andado en varios países, en Argentina, en Brasil. He andado en partes donde ya tienen 40 años que no mueven el suelo, que no lo mueven. ¿Cómo siembran? Pues le buscaron. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta en Brasil hacer producir 1 hectárea de maíz? ¿Cuánto creen que gastan? Es el temporal de lo que les estoy hablando, allá llueve mucho. ¿Cuánto creen que gastan? Para que se den una idea de lo que gastamos aquí. La pura semilla nomás. La pura, nomás tirar la semilla. Entonces, ¿cuánto vale un saco de semilla aquí? Nos cuesta 3,000 pesos. ¿Cuánto gastamos aquí para producir 1 hectárea de maíz? 15,000 pesos. Ah, bueno, pues así. No, pues aparte de la renta, pues. Con crédito y todo se va a 24,000 pesos. Sí, pues. Entonces, saben ustedes, con estudios bien hechos, todo bien estudiado, ¿cuánto creen que se reduce el gasto del diésel con este sistema? ¿Cuánto creen? La mitad perdida. Bueno, 90%. No, más. El 90%. El 90%. Todo de una, pues. Sí. Aquí vino un brasileño en un foro del maíz que hubo en Culiacán y se tomó de saber cuánto se gastaba en el estado para poner la producción en un año. ¿Cuánto creen que se gasta de diésel? ¿Cuántos millones de diésel? De litros de diésel. 20 millones de litros de diésel se gastan. Y él checó los números. En el sistema de este que estamos hablando, 2 nomás. El 90%, el 90% menos gasto de llantas, el 90% de muchas cosas. Entonces, hay un detalle también, pues que es un problema ahorita general, el agua, que no hay agua. Se ahorra un riego o 2, habiendo paja arriba, que no se necesitan. Se mantiene la humedad. Que se pues, mantiene, Conserva. Así es, nomás hay que saberlo hacer, hay que dominar, porque donde hay mucha basura, pues no puede hacer balsada, es un desmadre. Pues hay que buscarle para que no haga. Pues claro. Sí, de hecho, la siembra directa o la agricultura de conservación tiene 3 pilares muy importantes.
muy importantes. El primero es dejar los residuos de cosecha sobre la superficie. O sea, tenemos que hacer lo necesario para que lo que nos quede de la cosecha, la mayor cantidad que sea posible la dejemos en superficie. Si ustedes tienen ganado y ustedes tienen que empacar un poquito de pastura, pues no empaquen el 100%, empaquen el 40, el 50, el otro 50, déjenlo sobre la superficie. Definitivamente quemar residuos de cosecha es un delito. Es un delito contra la humanidad, ya olvídense contra nadie. ¿Por qué? Porque quemar residuos de cosecha, además de que quitamos esa materia orgánica, contaminamos. Entonces, acuérdense, hay que dejar los residuos de cosecha sobre la superficie. ¿Para qué? Para que esos residuos de cosecha en la superficie cuiden el suelo. ¿De quién? De la lluvia. ¿Cuiden el suelo de quién? Del sol. Porque el sol extremo y la lluvia dañan al suelo en el sentido que lo aprietan. Entonces, es bien importante, residuos de cosecha sobre la superficie. Segundo, vamos a reducir la labranza al mínimo indispensable. No se trata de ser drásticos, es decir, cero labranza. No, vamos a hacer la labranza mínima indispensable. ¿Cuál mínima indispensable? Esa cada quien en su lote, cada quien en su sistema la va a definir. Pero la mínima indispensable, eso me refiero. Y la tercera es intentar la rotación de cultivos. Sin embargo, aquí hay zonas en donde tenemos maíz, sobre maíz, no hay rotación, porque a veces o no hay un cultivo susceptible o no es un cultivo rentable. Sin embargo, por ejemplo, en un maíz, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos tener nuestro maíz y después el siguiente ciclo, en vez de maíz, pues vamos a poner sorgo. No importa, la cosa es que no sea la misma especie, cambiarla. O si vamos a meter maíz otra vez en el invierno, en el verano podemos aprovechar para plantar una leguminosa para forraje verde, que haya otra planta y haya sanidad. Entonces, estas tres cosas son muy importantes para la siembra directa. Y para lograrlo, entonces, ya lo decía don Silvano, el manejo de lo que yo les pido ya no le llamen basura. Los residuos de cosecha no es basura. Para ustedes el residuo de cosecha es dinero constante y en efectivo que lo van a empezar a cosechar en el tiempo. Porque eso que hoy le llaman basura, que después se va a convertir en biofertilizante, va a hacer que ustedes cada día gasten menos dinero en fertilizantes y van a tener un campo mucho más equilibrado. Entonces, aquí el tema es cómo vamos a manejar esos residuos de cosecha, ¿verdad? Esos esquilmos para poder sembrar. Y eso es lo que nos lleva aquí hoy. Vamos a ver estos equipos. Yo quisiera empezar por el equipo que don Silvano utiliza prácticamente en su siembra. Es un equipo que ahorita que él nos los explique, pero básicamente todos los equipos que vamos a ver aquí tienen el propósito de manejar los residuos de cosecha y que nos permitan poner la semilla en un lugar apto para siembra. Si ustedes no laborean el terreno, o sea, no lo piquean, no lo rastrean, y quieren sembrar con el terreno duro, díganme qué creen que va a pasar con una semilla que ponen en un suelo duro. ¿No va a crecer? No crece, no nace. Liquidada. Entonces por eso ahí el tema cero labranza no existe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener equipos en donde en vez de hacer la labranza en todo el terreno, yo nada más voy a hacer la labranza en un pedacito que es en donde pongo la semilla. Entonces, si yo siembro a 75, ¿verdad? De una planta a otra, no tengo por qué hacer labranza en los 75 centímetros. Con que haga labranza en 8 o 10 centímetros es suficiente. Ahí voy a tener, lo vamos a ver en campo, una tierra blandita, suficientemente húmeda para que ahí pongamos la semilla y nazca. Entonces, ¿cero labranza existe? No, no existe. Lo que existe es reducir la labranza al mínimo indispensable. Entonces, don Silvano, si nos hace el favor de explicar... Voy a terminar porque quiero darle un mensaje a los temporaleros, porque aquí andan unos temporaleros. Y es para los de riego también, pues, pero algo que está comprobado y está... Lo mismo que les dije, el porcentaje que no se gasta de diésel, es el mismo porcentaje. Si caen 100 litros en una tierra que tenga paja arriba y en otra que no tenga pegada y que la hayan barbechado y le hayan hecho todo lo que le hayan hecho, donde hay paja, si caen 100 litros, se quedan 90 litros de agua. Y donde no hay, donde la movieron, 10 nomás se quedan.
Se va, el 90% se va. La otra vez tiene el colchón. Sí, pues, ¿y por qué? Porque la paja, la gota le pega a la paja, no le pega al suelo, Amortigua, pues. no lo endurece. Y aparte de que no lo endurece, los terrones, donde le pega los terrones, los pulveriza y sella todos los poritos. Y se va el 90% se va. Ese es para los temporaleros y para los de riego también. Es correcto. Sí, Ramón. Bueno, disculpe, le agradezco yo, Silvano, esta experiencia que me está dando, porque yo a través del tiempo me he dado cuenta que él fue un pionero, él es el que ha impulsado la mínima labranza. Mire, el año pasado, con la cuestión de la helada, muchos hicimos mínima labranza a fuerzas. Las circunstancias nos obligaron. A huevo. A fuerza, sí. Tanto invento. Entonces, ahí tuvimos una experiencia y un ejemplo que sí se puede, pues, que eso de... Nos platicaba un ingeniero una vez que nos dio unas pláticas en el Campo Plata, que dice hay gentes que hacen un sueleo así de hondo y lo cruzan. Aparte. Entonces dice, echan el fertilizante y se va, eso no lo aprovechan. Y el agua se va también para abajo. Entonces todo eso es pérdida de dinero. Y yo digo, el año pasado me tocó sembrar a mí, donde tenía maíz que celó, así, pues a ojo buen cubero, como decimos nosotros, y a Dios una dicha, y levantamos buena cosecha. Dios me ayudó. Y allí no necesité ni su suelo, ni rastra, ni nada, lo tuve que hacer a fuerzas. Lo único que hice fue triturar, porque ya el maíz estaba muy grande, estaba en gilote cuando celó. Entonces yo pienso que pues, esto no tiene vuelta de hoja, que es lo mejor que puede haber. Hay que intentarlo, hay que hacerlo. Es correcto hacer esto, y la idea de hacer esto aquí en práctica es para que ustedes se den cuenta. Ya con Entonces, equipo pues mejor. Sí, pues la cosa es ir adecuando equipos. así Nada más imagínense ustedes que en los próximos ciclos puedan sembrar sin riego de asiento, porque el agua de lluvia que ha caído ha sido suficiente para que la planta nazca. O sea, eso que dice don Silvano es Ya se lo ahorra. oro molido. ¿Por qué? Porque el agua de las lluvias de septiembre, ¿no?, de agosto, que se almacena en el suelo, porque el mejor arado que hay en el mundo son las raíces de las plantas. Esas raíces que no vas a destruir del maíz, del sorgo, del cultivo anterior, esas son las que generan Nutrimentos. una purosidad y nutrimentos que hacen que el agua la puedas aprovechar mucho mejor. Entonces, de todas luces, en la materia orgánica, en el agua, en los fertilizantes, en la conservación del suelo, en la conservación de sus billeteras y sus chequeras, y sobre todo en la rentabilidad de sus negocios, la siembra directa es ya una necesidad. Entonces, don Silvano, platíquenos de su equipo. Nosotros les vamos a platicar del sistema argentino que estamos adaptando o adoptando aquí para México. Y les voy a pedir a la compañía Ceseña que trae un equipo de labranza en franjas, que es este que vemos aquí. Y espero que la próxima jornada que tengamos se llene esto de más equipos, de más opciones, Que todos nos porque animemos. tenemos que ir viendo. Aquí no hay recetas, no hay un equipo que sea mejor que otro. Es cuál puedo tener yo, cuál se adapta a mi tierra, cuál me gusta a mí. Entonces va a haber muchas opciones, no es una ni otra. Esto no es una exposición de venta de equipos. Esto es una jornada técnica y cada uno de ustedes va a ir decidiendo qué tipo de sistema, si el americano en 2 pasos o si el argentino en un paso es el que se adapta a sus necesidades, a sus gustos y a sus parcelas. Entonces, don Silvano, empecemos acá con su máquina, por favor. Mire, se me hace que es mejor allá en el terreno de los hechos. Yo quisiera que aquí les explicáramos las máquinas y nos vamos al terreno de los hechos ya a ver cómo funcionan. Pero en la teoría de qué están compuestos, cómo funcionan, vamos haciéndolo aquí, que estamos en el Macapulón. Una sombra. Yo compré 2 equipos. Fui a donde les dije que fui allá a ver cómo lo están haciendo los gringos. Y miré los mejores equipos que me gustaron y los compré. Gasté una fortuna. Una sembradora me costó $22,000, que la compré a Ceseña, y la otra me costó $15,000. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esa mierda por qué lo tienes aquí? Porque me vine a dar cuenta que el único secreto es esto.
Este disco, ese es el secreto de todo. Es la may. Entonces, y lo hice, ¿saben para qué? Para que no gasten lo que yo gasté. Y para que le pidan el mío. ¿Quién no tiene 2 barras y mancuernas? Todos las tenemos. En un ratito se arma el equipo. Entonces, el disco va cortando adelante y atrás aquí voy aplicando el fertilizante. Antes de dar el riego de asiento. Después ya no ocupa disco ni ocupa nada. Y aparte, para dominar la paja, lo que hice yo después de haberlo hecho muchas veces y verme llevado a la chingada, me vine a dar cuenta, a eso lo van a ver en el terreno, que con un bordo cada tantas entradas de la sembradora domino el agua y hago lo que me da la gana con el agua. Porque el problema más grande es cómo vas a conducir el agua. La van teniendo, pues. Y el bordo te encarga de todo eso. ¿Eh? ¿Y siembra el bordo también? También no se pierde la siembra. Y ahorita van a ver allá en el terreno de los hechos, ese lote va a ser la tercera siembra que se va a hacer este año. Se van a dar cuenta de la paja o el pasto que le ha nacido. Sin nada, ni uno ha gastado un peso en el... Nada, le. Nada, ya lo van a ver. Entonces una de las recetas, de los consejos, entre más dura sin mover el suelo, menos le nace. Nada, no le nace nada. Le nace lo que tira la trilladora nomás. Porque no mueves, pues. Porque no no mueves. levantas semilla, no la sacas de abajo. Ahí hay 2 conceptos muy importantes. Uno, esto que hace don Silvano es práctico, funciona, es en 2 pasadas, ¿no? Pasa primero con esta máquina, aflojando y fertilizando, hace un laboreo en franjas. Fíjense, la única franjita que va laboreando aquí don Silvano debe ser entre aquí entre 10 y 15 centímetros. Aquí esto lo va a dejar blandito, listo, para que después con su sembradora, la que él tiene, la que cualquiera sea, la que tiene, tienen ustedes, ya la no que necesitan sea, comprar ni una. van a llegar aquí y van a sembrar. Ya está rota Ya está roto, el ya está camino hecho. fertilizado. Bien. ¿Qué es lo que hicimos el año pasado? Y esto es en 2 pasos. Otra cosa muy importante que dijo don Silvano, hace 20 años que FIRA empezó con la labranza de conservación, ¿a dónde iban? Iban a Argentina, iban a Brasil, iban a Illinois, iban a Iowa, pero iban a zonas de temporal. Entonces, no es lo mismo una zona de temporal que una zona de riego. Aquí tenemos que regar, porque aquí, en el periodo de crecimiento de la planta, nos llega a llover esporádicamente, pero realmente el agua que tenemos que aplicar hay que aplicarla con riego. Entonces, don Silvano pone un punto muy importante. Además, en Sinaloa, de manejar los residuos de cosecha, que aquí lo dice don Silvano, lo maneja con este disco turbo, que es el que rompe el residuo de cosechas que está en el suelo y no permite que se haga lo que llamamos balsada, ¿no? Porque si nada más pusieran un machete ahí, iría arrastrando y al final ya llevaría todo el residuo de cosecha y se les harían unas bolonas tremendas y la gente dice, no, yo no le entro ahí. Entonces, muy importante el disco que corte. Y el disco necesita, además de ser un buen disco, peso para que la paja sienta, para que corte, porque si no, el disco va a estar rebotando. Entonces, ¿cómo resolvió don Silvano el problema del agua? Puso sus lineales para que el agua la domine el lineal, porque tiene un tipo de terreno que le permite hacerlo así. Entonces, que él lo haga así no quiere decir que todos lo deban hacer así. A él le funciona así, puede ser que a algunos de ustedes, por su tipo de suelo, también les funcione así, pero tendremos que ir viendo en cada caso cómo se debe hacer. Entonces, ahí son otros 2 puntos muy importantes.